Bienvenidos, tenemos la suerte hoy de contar en Radio Sefarad con un buen amigo, con Diego Moldes. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Raquel. Hacía mucho tiempo que no teníamos la suerte, de contar contigo aquí en Radio Sefarad, y en esta ocasión, queridos oyentes, vamos a hablar de un tema del que Diego es especialista. Bueno, Diego Moldes ya saben que es escritor e historiador de cine, autor de libros como Cuando Einstein encontró a Kafka, que recopila un poco pues la contribución judía al mundo de la cultura, de las artes, de las ciencias también. Y si hay un personaje al que tú tienes especial cariño y con el que tienes especial contacto, es Alejandro Jodorowsky, que no sé, Diego, si se puede definir en solo una frase. Él dice, no te definas, con lo cual, y que de hecho dice no definición, no definas nada. Ya. Que la definición, toda definición es una limitación. Y él, desde luego, no tiene límites en lo que tiene que ver con lo creativo. Si te parece, voy a leer a los oyentes este prólogo, este trocito del prólogo de tu libro dedicado a Alejandro Jodorowsky, que está agotado. Casi, así que, sí. Bueno. Alguna web habrá por ahí. Eso. Bueno, dice el prólogo: en la creación artística, la dualidad interior se excluye. La obra o es producto de una unidad absoluta o solo efímera humareda. Se rompe el espejo y se penetra en el mundo como parte indisociable de él. El artista puede ver, pero jamás puede verse. ¿Cómo entonces saber el valor de lo que se ha hecho? ¿Cómo saber quién es ese uno, ese ser abierto como un cáliz sin fondo a la lluvia de hostias? ¿Tú puedes leer sin gafas? Sí. ¿Sí? Las utilizo para ver de lejos, para conducir. En fin. Por seguir, porque sigas tú. Vale, me ha sorprendido. Pues dice Alejandro, aferrarse al nombre como un náufrago a un viejo mueble que flota. Nunca supe lo que yo estaba diciendo con mis imágenes. Supe lo que yo estaba sintiendo a mucha distancia de las palabras. No fotografié con una máquina, fotografié con mis entrañas. ¿Puedo juzgar a mi hígado? ¿Puedo describir el canto del torrente de mi sangre en las venas? Imposible. Ha tenido que venir Diego Moldes González a explicarme, como nadie pudo ni podrá, hacerlo tan bien, tan exacto, tan definitivo, con tanta misericordia, con tanto cariño, con tanto escalpelo, lo que hice. Le agradezco desde lo más profundo de mi ignorancia. Gracias a su intelecto fino como ala de mariposa, a su lógica domada y consciente de sus agudos y peligrosos filos, gracias a su libro, ahora sé por fin lo que he hecho sin saber aún quién soy. Bueno, pues ya ven la suerte que tenemos de contar con Diego Moldes aquí. Diego, decíamos que Jodorowsky es inabarcable, indefinible, pero si te parece, tú también has creado como un decálogo, no sé cómo llamarlo, jodorowskiano. Sí. Y vamos a seguirlo para estructurar un poco esta charla. Pero antes de empezar con el decálogo, ¿cómo es en el tú a tú Alejandro Jodorowsky? Pues es muy cercano, muy afectuoso, es una persona muy sincera. Para las personas que no son honestas consigo mismas, excesivamente sincera, pero si uno empieza por ser honesto consigo mismo y por tanto con los demás, le resulta enseguida muy transparente. Y sobre todo tiene una cualidad bastante inusual, Raquel, que es que siendo muy sabio es buena persona. Bueno. Es decir, utiliza su conocimiento para ayudar a los demás y eso no es muy frecuente, desgraciadamente. Sí, pero los grandes de verdad son así, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. ¿Cómo llegas tú a Jodorowsky? Pues yo llego a Jodorowsky primero leyendo el Teatro de Arrabal en Lisboa, con 15 años más o menos. Más adelante recuerdo que empecé a leer sobre el movimiento pánico, que se crea en el año 60, 62 en París, con Roland Topor y Arrabal y Jodorowsky, ¿no? Y es porque había escrito un libro sobre Roman Polanski, que fue el primero que hubo en lengua española, y hay una película de Polanski que se llama El quimérico inquilino, de Tenant, de Locataire,
que se basa en una novela de Topor. Entonces ahí escuché de nuevo el nombre de Jodorowsky y me interesé, ¿no? Por su cine. Cuando estaba viviendo en Madrid, me acerqué a la Feria del Libro, en el Parque del Retiro, y a través de Jacobo Siruela, que había vendido Editorial Siruela y había montado justo hace 20 años Editorial Atalanta, me pasó el contacto a Alejandro y así lo conocí. Cuando lo conocí, estaba pensando en un tema para mi tesis doctoral, estaba haciendo yo los cursos de doctorado en la Complutense y mi director de tesis, José Luis Sánchez Noriega, me aconsejó que escribiese de un cineasta del que no se hubiese escrito, porque así tienes, digamos, más campo de cultivo, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo que fuese a poder ser en lengua española, porque si es un cineasta en lenguas que no conoces, pues claro, te complica más las cosas, ¿no? A la hora de ir a las fuentes originales, que es obligatorio en toda tesis. Y ahí fue como empezó la historia, ¿no? Una historia que aparte, justo cuando estaba acabando la tesis, que la concluí en 2009, 2010, acabamos haciéndonos amigos, además, desde entonces, desde ese año, que aparte coincidió que nos casamos los dos, además en el año 2010. Y a partir de ahí, o sea, los últimos 15 años, con el paso del tiempo, nos hemos ido haciendo, como te digo, amigos. Qué suerte, ¿no? Sí, la verdad que sí, y es raro porque me decía Darío Villanueva, el exeditor de la RAE, que fue el presidente de mi tribunal de tesis doctoral, que había que mantener la distancia con el objeto de estudio, ¿no? Yo la mantuve solo durante el objeto de estudio, luego ya no. Muy bien. ¿Cómo se titulaba tu tesis? Se titulaba La imaginación simbólica en la obra cinematográfica de Alejandro Jodorowsky, que en su momento eran 6 películas y ahora ya son 10, porque ha seguido haciendo cine. O sea que... Hablando de 10, vamos al decálogo. Dices, es uno de los artistas más multidisciplinares que existen. ¿Por qué aseguras esto? ¿Qué disciplinas ha tocado Jodorowsky? Para no aburrir a los oyentes, diría al revés cuáles no ha tocado, ¿no? Que es que ha tocado prácticamente todas, ¿no? Ha hecho todo lo relacionado con artes escénicas, tanto teatro como mimo, marionetas, todo lo que tiene que ver con la escena, digamos, en la triple faceta de dramaturgo, de director teatral o director de escena, de escenógrafo y también de actor. Es decir, ha tocado todo en el teatro. Luego ha hecho cine también como guionista, director, actor y productor, las cuatro patas. También compositor de bandas sonoras. O sea que ha hecho de todo. Ha hecho fotografía, no ha hecho, pero ha hecho, por supuesto, literatura en todos los campos. Novela, ensayo, teatro, ya lo he dicho, poesía, mucha poesía, cómics, memorias. ¿Él se sabe un genio? No lo sé, yo creo que sí lo es, pero no sé si él se considera un genio. Yo creo que también él ha domado su ego, ¿no? Es algo que también dice mucho. Claro, y demuestra su sabiduría, ¿no? Claro, sí. Bueno, es el único autor hispanoamericano, nos dice Diego Moldes, nacido en los años 20 que todavía está vivo y produciendo... Sí, activo, sí. Sí, eso es una anomalía, ¿no? Porque, pues evidentemente, la mayor parte se han ido ya al más allá y los que siguen vivos, que son poquísimos, pues ya no están en activo profesionalmente, ¿no? Y él sigue en activo. Sigue sobre todo, aparte del cine y la literatura, ha publicado un libro en Siruela recientemente, hace 6-7 meses, pero con los cómics sigue muy activo, sigue escribiendo cómics a razón de 2 o 3 al año. O sea que... Y es el autor de cómics, el guionista de cómics más leído en Europa. Sí, el más leído, yo creo que el más traducido también y el más cotizado, está traducido a más de 20 idiomas y empezó un poco, yo creo que por necesidad también, como Moebius a partir del año 78 y lo que parecía que iba a ser una cosa temporal, pues ha sido 4 o 5 décadas de creación como guionista de cómics, ¿no? Aparte con dibujantes muy diferentes, es difícil, ¿no? Adaptarte tú al imaginario, valga la redundancia, de esas imágenes. Claro, que es el Incal, es uno de sus cómics más Sí, el Incal es el más, no diría el mejor, porque eso es muy difícil de decir, pero es el más importante desde el punto de vista artístico e industrial también, porque el cómic es una industria. Bueno, es el director de cine vivo y en activo también más longevo del mundo. Sí, efectivamente. Es el escritor con más seguidores en lengua española en todo el mundo, entiendo, el escritor vivo, ¿no? No sí, claro. No sé, a García Márquez. No, claro, me refiero a autores que son usuarios de las redes sociales.
Ajá. Ah, ok. Claro, Vale, es vale, decir, vale. con más seguidores. Ejemplo, no sé, autores vivos muy activos en las redes, pues Arturo Pérez Reverte, por Sí, ejemplo. Gente le así, o sea, supera. sí, 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 sumados todos los idiomas y todas las redes que usas, sí, creo que tiene cerca de 6 Vale. millones o 7. Ujú. Nos hablabas antes del cómic, de la relevancia de Jodorowsky en esta disciplina. Y claro, para muchos el cómic no es alta literatura o alta cultura, pero tú aseguras que bueno, que como dice Luis Alberto de Cuenca, nuestro admirado Luis Alberto de Cuenca, no existe alta o baja cultura, existe buena o mala cultura. Y Jodorowsky es un ejemplo. ¿Le han despreciado en algún momento entonces? Sí, yo creo que sí y de forma muy injusta, ¿no? Ahora menos porque, bueno, cuando las cosas vienen de fuera, siempre, como nadie es profeta en su tierra, ¿no? El mundo hispánico tuvo una época de, tampoco de desprecio, sino de olvido o de ninguneo, porque se consideraba, o ciertas personas de la otrora llamada alta cultura consideraban que el cómic era una subliteratura o otro noveno arte, ¿no? Pero bueno, como el cómic ha ido adquiriendo un prestigio importante, ¿no? Primero en Francia y Bélgica, el francófono, y luego el resto del mundo, yo creo que eso ya está superado, sobre todo entre los más jóvenes, ¿no? Cuando mencionabas lo de los seguidores, yo creo que Twitter lo que importa es no lo cuantitativo, sino lo cualitativo, pero yo lo cito para que se vea que abarca diferentes generaciones, desde adolescentes hasta ancianos, de muchas culturas y países distintos, ¿no? Y eso tiene que tener un valor porque eso no ocurre porque sí, ¿no? Es algo que se cultiva durante décadas, ¿no? Y en el caso de Luis Alberto de Cuenca, que lo hemos hablado muchas veces y tiene en su casa allí cantidad de colección de cómics impresionante, él siempre lo dice, además lo que tienes que ver es la calidad del contenido, no el formato, el género o el tipo de eso no carece de, porque no existe esas comparativas de artes mejores que respecto a otras. Eso, o sea, también lo decía Pere Gimferrer, el poeta y gran cinéfilo, ¿no? Que no había un arte superior a otro, ¿no? Que son artes distintos. ¿Y se puede ser tan popular y a la vez ser tan vanguardista como es Jodorowsky? Sí, sí. Yo creo que a ver, no es tan popular, es, digamos que, no sé cómo explicarlo, como se ha movido en muchas disciplinas distintas, desde el tema de la psicomagia o la psicología, temas de bellas artes, ¿no? Que hay exposiciones desde el MoMA, en museos y galerías de arte muy importantes en París, en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami. Yo creo que al tocar artes plásticas, cine, literatura y diferentes medios, pues él ha ido formando de forma quizá inconsciente un grupo de admiradores o de seguidores que lo siguen por motivos distintos. Y eso es bastante raro también. Y en países distintos. Es decir, a lo mejor en España aquí se conoce más por los libros relacionados con la psicomagia que publica Editorial Siruela, y en otros países se le puede conocer más por la poesía o en el caso de Estados Unidos por el cine, en el caso de Francia, por ejemplo, o en Japón es por los cómics, ¿no? O sea que varía un poco de un país a otro, ¿no? En Italia también tiene muchos seguidores, o sea, no hay un criterio, pero sí que es cierto que en ese sentido es bastante inusual, ¿no? Para cualquier tipo de artista multidisciplinar, no solo para los que se dedican al cómic. ¿Y a quién sigue él? ¿A quién admira Alejandro Jodorowsky? Bueno, admira mucho a su mujer, a sus hijos. Yo creo que Alejandro ha tenido una vida tan larga que muchas de sus últimas películas y libros tratan sobre él, no por un tema de vanidad, ¿no? de ego, sino porque esos contactos con otros artistas en diferentes países han condicionado su obra, ¿no? Entonces él lo cuenta no para epatar o hacer name dropping oye, he conocido a tal persona célebre, sino al contrario, incluso diría que desprecia la celebridad, que lo hace más bien por decir, oye, ¿cómo me ha influido? Pues yo qué sé, estoy pensando, Leonora Carrington, por ejemplo, ¿no? La viuda de Max Ernst, que hay una exposición ahora en el Círculo sobre él y el surrealismo, pues la conoce en México, cuando no le dejan, por el tema del visado, no le dejan ir a Estados Unidos en la compañía de Marcel Marceau, porque él fue mimo también, y guionista. ¿Estuvo con Marcel Marceau? Sí, y de hecho los famosos números más famosos de Marceau los escribió Jodorowsky, además. Wow. ¿Recuerdas el que se tragaba los corazones, ¿no? Sí. O aquello de la caja, ¿no? Que hacía así los movimientos de las... Pues, bueno, él estaba en Montreal y no consigue entrar en Estados Unidos, y Marceau, que fueron muy amigos toda su vida, y fue el primero que le dio un trabajo en París, en el año 1956,
habían estudiado juntos, Mimo además, en la compañía de Bagol, y le dice que se vaya a México, que como continúan la gira allí, y luego de México se van a Japón, y él se va a México y iba a ir unos meses y se quedó más de una década. Y ahí conoce a Leonora Carrington y se convierte en su amante, ¿no? Y bueno, eso sería cotilleo, sería gossip, no tendría ningún interés para las personas que nos interesa la cultura y no el cotilleo, pero resulta que Leonora le introduce un tipo de surrealismo que conecta con otro que hay en México, ¿no? Ya sabes, Juan Vado, Frida Kahlo, etc. Y todo ese magma afecta a la escenografía, que ella participa en sus obras de teatro, que dirige más de 100 obras de teatro de vanguardia. Es el introductor, no lo he dicho, de teatro de vanguardia en América Latina. Y claro, son muchas cosas, Sí. y hay muy poco tiempo, pero te quiero decir que ejemplos como ese están presentes en sus obras, porque están en su vida. Claro. Pues nos quedamos sin tiempo, podríamos estar días enteros, ya lo saben, ya lo están viendo. Unas últimas cuestiones. ¿Cómo vehicula su judaísmo? ¿Cómo está presente su judaísmo en su obra? Muy buena pregunta. Él siempre dice que la herencia familiar es muy importante porque el árbol genealógico nos condiciona muchísimo, ¿no? De hecho, tiene un libro que se llama Metagenealogía que va sobre eso, ¿no? Pero yo creo que, aparte de la herencia familiar, él es una persona espiritual, pero no es religiosa, porque es sincrético, ¿no? De hecho, yo lo cuento en el libro, y hay otros libros que he traído de recientes, además. Sí, Raquel, ¿qué les mostramos sí, a los oyentes? Por ejemplo, de William Eggington, que es un catedrático de Estados Unidos, filmmaker and philosopher, ¿no? Lo vincula mucho con el mundo de Jacques Lacan y también habla de la genealogía. De Transformative Cinema, Alejandro Jodorowsky. Que son de reciente aparición, sí, además, Diego. Sí, lo cual demuestra que está de actualidad, porque son libros en inglés muy recientes, ¿no? O otro, salió, como decía, en Londres, y en Escocia, que es un libro colectivo de film sobre Alejandro Jodorowsky. Estos tres, que salió en Lima también, de José Carlos Cabrejo, ¿no? El cine como viaje, que es un concepto muy interesante. Y el cine como viaje tiene que ver con la diáspora. Yo creo que la diáspora está muy presente y le condiciona mucho desde el punto de vista de que él ha estudiado mucho la cultura judía. Por ejemplo, el tema de la cábala está muy relacionado, el alfabeto hebreo, las 22 arcanos del tarot que coinciden con los 22 letras del alfabeto primigenio hebreo, y en su propia familia, ¿no? Es cierto que su familia no era religiosa, ni su padre ni su madre, y que hay una relación siempre de conflicto entre las personas que nacieron. Hay muchísimos, tú conoces eso, Raquel, escritores, cineastas, nacidos en el periodo de entreguerras, que desgraciadamente han sufrido. Entonces, esta relación es conflictiva porque es una herencia familiar, pero no hay una praxis religiosa, ¿no? El apellido original de su abuelo era Levi, y se lo cambia precisamente en Ucrania, en los judíos ucranianos, para evitar ser alistado por el ejército del zar, ¿no? Por los cosacos. Y tiene un apellido polaco, pero él no es polaco, aunque se apellido Jodorowsky, ¿no? Y la familia Maya Prujansky tiene también, no lo he dicho, tiene 3 abuelos askenazíes o askenaz, pero tiene una abuela sefardí, que se apellida Arcabi, ¿no? Que me suena como Arcade, que es un... En fin, que esa herencia está allí, ¿no? Y yo creo que sí que le ha prestado mucha atención, ha leído mucho, y por ejemplo, en la película El Topo o en la película La Montaña Sagrada hay referencias de simbolismo judío muy claras, ¿no? Que conectan, que también se ha dado mucho, sobre todo en los judíos de Estados Unidos, con una querencia por lo oriental, ¿no? Por el budismo zen y todo esto, que parece una mezcla a priori muy distinta, ¿no? El concepto judío con el hinduismo y el budismo, pero luego para el arte parece que funciona, ¿no? Madre mía. Pues volverás otro día a hablarnos de Jodorowsky. Cuando queráis, ya para un seminario, la verdad. Por supuesto, un seminario o una serie de programas aquí en Radio Separar. Como estás muy ocupado siempre, no queremos abusar, pero te agradecemos muchísimo. Si quieres añadir algo muy cortito antes de despedirnos. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Los que hablamos de las obras de otros no tenemos ningún mérito. El mérito es de las personas que se atreven a hacer sus obras. Entonces, lo mejor que le recomiendo a la gente que nos escucha es que vean sus películas o que lean sus libros.
Muchas gracias, Diego, y hasta siempre aquí en Radio Sefarad. Gracias a ustedes.